En la palabra para hoy es Juan capítulo 8, desde el versículo 21 hasta el 29. Yo no lo coloqué todo porque es que la hoja se llena, pero vamos a leer hasta el 38. 21 a 38 de Juan capítulo 8. El título de la prédica es Enseñemos la justicia de Dios y la redención. Otra vez les habló Yeshua: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Yeshua les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Yeshua: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yeshua les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Nosotros hemos venido hablando durante mucho tiempo fe y confianza en el servicio. Fe y confianza. Fe quiere decir el testimonio que Dios nos da. Confianza es que aunque estamos en este mundo, Él no nos ha dejado. Y en el servicio es porque nos llamó de las tinieblas a la luz, estando muertos, y nos dio vida para que le sirvamos al Dios viviente. Si nosotros no le servimos, es como si estuviéramos muertos espiritualmente. Entonces, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de los que vivimos. Entonces, para servirle y tener fe, pues nos da fe para que tengamos vida y así poder servir. Pero en este servicio estamos hablando que debemos enseñar por el Espíritu Santo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces dice que de pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Estas tres cosas o estas tres enseñanzas que debemos hacer acerca de lo que el Espíritu de verdad nos ayuda para que primero nosotros creamos, experimentemos, para que podamos enseñar al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y si no cumplimos la misión, o la misión del Espíritu Santo no es perfecta en nosotros. Muchas personas pueden ir a muchas denominaciones en las cuales les hablan cosas bonitas, pero está enseñando de pecado, de justicia y de juicio, porque el Espíritu Santo vino a eso. Él dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No lo convencerá de comprar, de vender, de vivir sabroso. No. El Espíritu Santo viene a convencernos. A convencernos que es pecado y justicia y juicio. Tres cosas, parecen tres cosas diferentes, pero son un de todito, unidos por un hilo, que es Jesucristo. En las tres está Él. En las tres aparece la justicia de Dios. En la primera, porque dice que el Espíritu Santo enseñará de pecado.
Así que nosotros enseñamos de pecado cuando hemos sido perfeccionados, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la ley de la vida, ¿sí? Porque la ley del Antiguo Testamento es la ley de la muerte. Cuando nosotros enseñamos bien, entendemos bien, iniciamos con la ley de la muerte. Iniciamos enseñando la ley de la muerte, enseñando la ley que Dios, con la cual cargó a este pueblo para que ellos entendieran que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y por eso veíamos como en Números, inclusive a los hijos que eran desobedientes, los padres, para no quebrantar el mandamiento de honrar a padre y madre, ellos mismos tenían que entregárselos a los ancianos y decirle: este hijo mío no nos hace caso, y todo el pueblo y ellos apedreaban a los hijos. ¿Y por qué? Porque era que si no obedecía producía la muerte, y los mismos padres sabían que no podían negar ese mandamiento y preferían obedecer al padre y amar a Dios por encima de los propios hijos que eran rebeldes. Entonces, si viviéramos bajo la ley, estaríamos todavía apedreando a nuestros hijos porque son rebeldes. Imagínate, no habría descendencia, porque la ley, primero que todo, no fue dado para todo el mundo, pero a ellos sí les fue dado para que aprendieran qué es pecado, para que aprendieran que la paga del pecado es la muerte, y como Adán y su mujer no recibieron el pecado, no recibieron el mandamiento conociendo que es pecado, sino siendo inocentes, entonces Dios le dijo que ciertamente si comes del árbol de la ciencia del bien y el mal, moriréis. Así que la muerte, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, yo estoy hablando desde el punto de vista de los hijos de la descendencia de Noé. Yo, Danilo Osorio, aunque no soy descendiente de Abraham, soy descendiente de Noé, a quien Dios le dijo a Noé de la descendencia que habían tenido uno que había desobedecido, que fue Adán, que le dijo que no comiera y si no moriréis. Noé lo sabe perfectamente, que él comió y el espíritu murió, pero Noé guardaba el mandamiento de permanecer en su linaje. Entonces vino el diluvio, construyó el arca en la que se salvó él y su familia. Viendo que tiene 3 hijos y que uno desobedeció y que hizo lo otro, en fin, que salió Sem, Can y Jafet, ellos todavía desde allí están pensando en los primeros mandamientos que Dios les dio de guardar el sábado, ¿sí? Se los dio a los judíos, no se los dio a todo el mundo, para que nosotros entendamos qué es entrar en el reposo. Porque una vez que el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, su espíritu murió, cada cual se apartó por su camino, y se fue, se distanció de Dios, se alejó de Dios, y no le conocían. Nosotros no le conocíamos, sino que en la misericordia de Dios, como llamó a Abraham, y de ahí le hizo promesas a este pueblo que era de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, entonces Dios volvió a hacer presencia y les dio la ley para que, ayudados por la ley, entendieran que la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Porque desde Noé hasta allí no reinaba la muerte, porque no había cómo inculpar de pecado. No había cómo hacer sacrificios de corderos para pedir perdón por los pecados. Pero ya se había ejecutado, por decir algo de alguna manera, la sentencia que Dios le dijo a Adán, que si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriréis. Así que Adán y su descendencia, desde que nacieron con su espíritu muerto. Que Dios llamó a Abraham, y que de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, nacieron 12 tribus, y que de esas 12 tribus nació uno que se llamó Moisés, y que a este Dios lo llamó para que, salvándolo de las aguas, le diera la palabra y le enseñara las lecciones de vida, y le enseñara qué es el pecado y que la paga del pecado es la muerte, y le enseñaron ellos, y que entonces, sacrificando constantemente un cordero inocente, entrenados durante cientos o miles de años con esa forma de pensar, ellos llegaron a obedecer a la palabra, así no la entendieran. Hacen todo lo que se les diga porque saben que desobediencia es muerte. ¿Sí? Y cuando llegó el tiempo del cumplimiento que Dios le dio a la humanidad, que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, entonces Zacarías y la misma María
traían ese pensamiento desde Adán, pasando por Abraham. Por eso les dije, lean el primer capítulo de Lucas. Porque Lucas comenzó diciendo que quería ordenar todas las cosas muy por orden, como se las habían enseñado a Teófilo. ¿Sabe quién es Teófilo? Teo quiere decir Dios y filo quiere decir como amigo o amor de amigo, un amigo de Dios, o que tiene amor de Dios como un amigo, ¿sí? Entonces, como él tiene eso, no sabemos qué era él, sino que ese excelentísimo Teófilo, tan bueno que el Lucas, que no era apóstol, sino un médico escritor que recolectó y ordenó muy bien todos los testimonios, llegó hasta nosotros este evangelio, hablando de Jesucristo siendo el hombre perfecto, ¿sí? Y hablando de ese nacimiento de Yeshua, que vino a este mundo conforme a las escrituras y conforme a lo que han dicho la ley y los profetas, porque así, después que fueron llenos del Espíritu Santo, tanto María como Zacarías, profetizaron y bendijeron a Dios diciendo que tú has cumplido. Y les dije que leyeran Primera de Lucas, porque enfoca mucho de alguna manera en la profecía de ellos cuando oró acerca de la salvación, acerca de la luz. Entonces, cuando ellos profetizan por el Espíritu Santo que nos has dado un poderoso Salvador, que Él también es luz en medio de las tinieblas, está hablando ¿de qué? De su nombre, que es Yeshua, que es salvación. Entonces, cuando dijo pondrás por nombre Yeshua, María sabía que Yeshua quiere decir salvación, Dios con nosotros, luz y vida. Entonces, cuando póngale ese nombre y sabe que ese hijo que viene allí no es de José, sino que es de Dios, entonces pues ¿quién no va a decir que dichosa, bienaventurada todas las generaciones? Con temor y temblor solamente obedeció. Era una señorita, una niña jovencita, y quedó encinta y ya estaba desposada con José, que era del linaje de David, a quien Dios le prometió que del linaje de David nacería el que algún día traería la salvación, como lo dice el Salmo 71. Porque los salmos, los profetas y Moisés hablaban del advenimiento o del nacimiento de un poderoso Salvador que llamó a uno que obedeció lo que Dios le dijo, y Dios tomó la fe de Abraham como si fuera la justicia. Él es un hombre justo porque escuchó la voz de Dios y salió para encontrar a Dios. ¿Sabe una cosa? Para mí, Abraham es un ejemplo de todos los que dejan toda la religión y la tradición y se dedican a buscar a Dios. Y se dedican a buscar en la Biblia, en la palabra, tener un encuentro con este Dios vivo. Dios no se niega al que lo busca con todo su corazón, porque Él está buscando en todo el mundo y envía sus ángeles, que son como sus ojos que recorren toda la tierra para ver quién le busca. Nosotros, para comprender esta prédica, tenemos que entender que Dios es eterno y que el eterno Dios hace 6,000 años prometió a Adán y a su mujer que de ti saldrá el que aplastará la cabeza del que te engañó, ¿sí? Que es la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. Y como desde allí le prometió que aplastaría la cabeza, el Espíritu Santo hoy en día enseña que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, porque lo que prometió en Génesis lo está diciendo Cristo, que el Espíritu Santo nos lo va a enseñar. Pero también va a enseñar acerca de pecado, porque el hombre no sabía que era pecado. No sabía que había pecado hasta que se introdujo la ley a ellos, no a nosotros, no a los hijos de Noé, sino a la descendencia de Abraham, que recibieron la ley y que llevaban ordenanzas y tenían muchos estatutos y cosas que tenían que hacer, y necesitaban un edificio donde llevar a cabo, donde llevar y ejecutar todo lo que Dios les demandaba que tenían que hacer, para que ellos entendieran que la paga del pecado es la muerte. Solamente cargaron con la ley todo ese tiempo, recordando que son pecadores y que la paga del pecado es la muerte. Todos estos años ha sido el ayo
para llevarlos a Cristo. Entonces, cuando Cristo en capítulo 8 encuentra a la mujer que le llevan a la mujer adúltera, ya él había entrado al templo y había dicho que los que creen en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto había dicho de los que habían de recibir el Espíritu Santo, porque él aún no había sido glorificado. O sea que hasta que él no fue glorificado, nadie recibió el Espíritu Santo, que enseña de pecado, de justicia y de juicio. Solamente que cuando él fue allá a la fiesta de los tabernáculos, en el versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, la prédica de la semana pasada: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Se acuerda que dijo que el que tenga sed, venga? Que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué quiere decir de justicia? De la revelación de Dios, que va a poner a los enemigos por estrado de sus pies, hablando de los que lo engañaron en el huerto del Edén, que causó la separación de Dios y el hombre, produciendo en él la muerte espiritual, y que ahorita es difícil acercarse libremente a él. Es difícil acercarse como si no hubiera hecho nada. Entonces todos somos descendientes de Noé, ellos y nosotros. Pero llamó a uno que tuvo el oído para oír y obedecer, y lo exhibió para que él fuera como un modelo de fe que oye y obedece. Por eso en el capítulo 8 Jesús trata acerca de la obediencia de Cristo, a diferencia del asesino que fue Caín. Dijo que si ustedes me amaran, respondió, versículo 39 del capítulo 8, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo: si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Yeshua entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿A qué lo envió? A darle cumplimiento a lo que le había dicho a toda la humanidad, que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Entonces hágame un favor, ¿cómo puede hacer una mujer para tener un hijo sin la intervención de un hombre? Porque pondré entre ti y la mujer, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando de la simiente de la mujer, no de la simiente de él, ¿sí? Sino de la simiente de ella. Ella tiene que parir un hijo que no necesariamente era de la descendencia de la sangre, sino que Dios enviaría a alguien que le aplastara la cabeza al que los tenía ahorita con el miedo a la muerte. Porque una vez entró el pecado, ¿qué entró? Entró el miedo. Me escondí porque tuve miedo, dice. Dijo: ¿dónde estás tú? Me escondí porque tuve miedo. ¿Cómo así? ¿Quién te enseñó que estaba? Me enseñó porque estaba desnudo y tuve miedo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? No dijo que quién enseñó que tenía miedo, sino porque tienes miedo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del agua que te mandé, no comiste de él? Yo siempre he dicho que porque estoy hablando desde Génesis y no estoy hablando casi desde Abraham. Obviamente hablo también desde Abraham, pero estoy hablando desde Génesis porque somos descendientes de la promesa que Dios le dio a toda la humanidad, sino que llamó a uno que obedeció y lo tomó como modelo de obediencia, y así este pueblo descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, que nacieron 12, deberían obedecer. Pero ellos, cuando llegaron el tiempo de la obediencia, de obedecer a este enviado, no lo reconocieron. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibimos y a los que creemos en el nombre de Yeshua, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, que es plan divino desde Génesis, cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Por eso cae siempre en palmo esto, para que nosotros entendamos el propósito de la ley. Porque si no usamos bien la ley, nosotros mismos estamos mal. Entonces, en el capítulo 1 de
Primera de Timoteo, capítulo 1, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, estamos hablando de pecado, ¿no? De pecado y de justicia ahora, porque las dos están ligadas, pecado y justicia. No creer en Jesús es pecado. Y hoy vamos a avanzar un poquito más acerca de justicia, porque el pecado y la justicia, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, es un estilo de vida de un cristiano, que no solamente entiende, sino que enseña al mundo. Un estilo de vida que es convencido de que es pecado, ya está convencido de que es justicia y ya está convencido que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces no está hablando de solamente enseñar, sino que lo que aceptó y vive se lo enseña a otro. Usted aprende a hacer. Ayer Lizzy hizo por primera vez unas pastas. Yo vi que solamente estaba amasando, yo fui la ayudé, pero yo no sabía qué iba a hacer. Pero una vez hizo la primera, ya puede enseñar. Entonces yo hoy vuelvo otra vez a repetir. Porque una vez tuvo que exprimir y empujar y incorporar y entender y luego probar. Cuando probó, uy, sí me quedó rica. ¿Sí? Pero si no, pues va a comprar pastas instantáneas al supermercado. Hay muchas personas que van a unas denominaciones como a comer pastas instantáneas. Quieren entenderlo todo ya, sí, sin experimentar. No es instantáneo. La fe no es instantánea. No es que yo predique todo el mundo ya. Es que usted coja esta palabra, la digiera y con las reflexiones y en su oración, Dios le dé testimonio si esto es o no es. Porque así eran los de Tesalónica, que eran muy nobles. Sí, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues escudriñaban las escrituras todos los días para saber si esto era así. Entonces nosotros escudriñamos la escritura para saber si lo que este pastor va a decir. Por eso yo les mando no solamente la reflexión, envío un día antes también la prédica, y fuera de eso también les digo, mire, si quieren lean, ya lo estoy haciendo, léanse esto para entender un poquito mejor, porque si entendemos bien podemos comprender bien lo que dice acá. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 8 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces yo no recibí la ley, yo no soy descendiente, no soy de Moisés, no soy discípulo de Moisés, no fui discípulo de Moisés. Ellos todos son discípulos de Moisés, solamente quieren hacer lo que Moisés dijo y Moshe. Sí. Moisés les entendió que les dijo que la paga del pecado es la muerte, pero ellos dicen que los que no conocen la muerte, los que no conocen la ley son malditos. Entonces maldito todo aquel que os colgaba en un madero. Ellos por tratar de hacerla, queriéndose justificar delante de Dios, y nosotros porque no entendemos a Dios. Así que los dos estamos iguales. Ellos la tenían y no la hacían, y nosotros no la teníamos puesta. Y aún muchos que aunque sin tener ley queríamos hacer lo que por naturaleza se debe hacer, porque tenemos conciencia. Entonces cuando usted va a predicar acerca de pecado, tiene que, los que entienden a Moisés, los que entienden la ley del pecado y de la muerte, hay que enseñar muy bien. Porque si usted no enseña bien de pecado, usted podría, después que una persona recibe la gracia, volverla a matar. Porque la ley es muy cortante, la ley de la muerte. Usa la ley usa la ley con el que está muerto para llevarlo hasta la tumba, hasta el agua. Con la ley usted puya, así como llevaban a la mujer adúltera, ¿sí? En adulterio. Y se la entregaron a Jesucristo. Y Jesucristo dijo: pues sí, matemos la piedra. Pues Moisés mandó. Entonces Moisés era discípulo entonces Jesús era discípulo de Moisés. No, porque Cristo venía con una nueva ley. La ley de Cristo es la ley de la verdad, es la verdadera ley. ¿Qué es la verdadera ley? La ley de la vida eterna. Que Dios es eterno y Dios lo que ordenó fue vida. Y como Dios eterno ordenó vida, pasaron todas las generaciones y todas las generaciones cambian, pero Dios no cambia. Y dice que pasará el cielo y la tierra, dijo nuestro Señor, pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasa, no caduca, no se termina. Y es más, dijo: yo me voy, entonces, bueno, voy a poner acá, yo me voy y a donde yo voy ustedes no pueden ir, y si no creen en mí van a morir en su pecado. Entonces cuando dice que va a morir en su pecado, entonces viene esta ley, y resulta que hay que entender cuando está diciendo que van a morir en su pecado. ¿Qué es el pecado con el que van a morir? Primero porque no creen en él,
¿Y qué es lo que no creen en Él? Que no creen en su nombre. No creen lo que el nombre de Él dice, porque María no le puso. Yo les dije, lean ahí. No fue María la que le puso el nombre, no fue José la que le puso el nombre, sino que Dios le puso el nombre. Póngale por nombre Yeshua. Y en Mateo está diciendo: y pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a mi pueblo de sus pecados. Le pondrá por nombre Yeshua, Jesús, porque Él salva. Y por eso todo el tiempo de Zacarías y también de María está hablando del poderoso Salvador, que Dios le cumplió la promesa al Padre teniendo misericordia, y que les dio luz y los liberó de todos los enemigos. Es decir, ellos llenos del Espíritu Santo, quiere decir impulsados por el Espíritu Santo, no llenos como lo somos nosotros, sino ustedes ven una vela, un árbol un barco de vela, y soplar sobre soplar o llenar quiere decir impulsar, ¿sí? Lo que Cristo dijo es que cuando yo me voy a ir, pero y les voy a enviar el Espíritu Santo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. El Consolador. Ahora, cuando Él venga, los va a convencer a ustedes de pecado, de justicia y de juicio. Va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, cuando nos conviene que me vaya, es que Cristo estaba con ellos todo el día, para arriba y para abajo, viendo las señales y escuchándolo y mirando los labios como hablaba y todas las cosas, tanto que cuando en el capítulo 7 le decían a los alguaciles: ustedes no trajeron a Él. Pero es que nunca hemos oído hablar a un hombre como este. Ustedes también están perdidos. Ustedes no, esta gente que no conoce la ley maldita es. Pero los mismos alguaciles escuchaban a Cristo, y yo creo que quedaban hipnotizados, porque no eran como los escribas y fariseos que repiten sin entender y que hacen obediencia a la ley sin saber lo que estaban haciendo, solamente obedeciendo. Eso era como una cosa que empuja para adelante, empuja. Y un carro que no quiere prender, empújalo, no importa, lo importante es que llegue pesado. Cristo dice: vengan a mí todos los que están cargados, cansados, yo los voy a hacer descansar. Ahora se van a dar cuenta para qué fue enviada la ley. Van a descansar cuando me encuentren a mí. Cuando me encuentren, van a encontrar la justicia de Dios, van a encontrar que Dios prometió que los va a salvar de aquel que los engañó en el huerto. Vamos a aplastar la cabeza de la serpiente, pero tienen que seguirme. Entonces, cuando Cristo ve a los hombres, ¿cómo los ve? Cuando les dijo esto, entendiendo la ley. Cuando Cristo los ve y dice otra vez, capítulo 8, versículo 21, otra vez les dijo Yeshua: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Cuando Zacarías, escuchen, cuando Zacarías, si ustedes lo leyeron, si me hicieron caso de leer Lucas capítulo 1, cuando Zacarías le tocó en suerte ofrendar el incienso, ellos eran dichosos que les tocara la oración de representación, por decirlo de alguna manera, porque el incienso era ir a orar y presentarse ante Dios por el pueblo, y orar, interceder, y prendía el incienso y allá adoraba. Y todo el pueblo estaba afuera, y él decía, él no podía decir: yo me voy y me buscaréis, pero no me encontraréis, sino que ellos estaban esperando que volviera, ¿sí? Mientras que este sacerdote entraba y salía, Cristo está diciendo aquí: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Es decir, lo que yo voy a hacer, ustedes no lo pueden hacer. ¿Cómo está hablando Cristo? Cristo está hablando como sumo sacerdote. Aquí en capítulo 8, yo me voy y me buscaréis. ¿Qué es el oficio de los sacerdotes? Interceder. Diga interceder. Interceder, llevar las oraciones. Miremoslo en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 2. Recuerden que había ángeles que pecaron antes que nosotros, ¿no? No solamente el lucero de la mañana, sino que contrató la tercera parte de los ángeles y desobedecieron, se rebelaron
y fueron echados y fueron lanzados aquí a esta prisión grande y oscura, donde habitamos. Ahora, si no sabe dónde habitamos, ahí sí ya estamos mal. Pero nosotros sabemos dónde vivimos, no estamos en el cielo, no estamos en el infierno. ¿Dónde estamos? Estamos en la prisión de oscuridad, así lo dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿Sí? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Es decir, si los ángeles y el diablo están aquí, entonces ¿dónde estamos nosotros? Con ellos. Por eso es que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra los otros que están encerrados aquí. Y salvarnos es sacarnos de aquí, porque aquí es donde van a quedar los que son condenados por no haber creído en su nombre. ¿Sí? Hebreos capítulo 2, pecaron los ángeles y pecaron los hombres, ¿cierto? Pero en el versículo 5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? A nosotros que somos más pequeños que los ángeles. Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahí pasemos rápido, ¿sí? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por la gracia de Dios gustase la muerte, porque le dijo al hombre, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué es lo que no puede hacer el hombre? Pagar por el pecado. ¿Qué es lo que no pueden hacer ellos que están entrenados, que la paga el pecado es la muerte? ¿Qué es lo que no pueden hacer ellos? Pagar por el pecado. ¿Sí? Pero Cristo les está diciendo, yo me voy a ir a donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden pagar. Ustedes no pueden ir a presentarse ante Dios. Porque todo el plan de Dios no está diseñado para que salve a los ángeles, que también pecaron, sino para que salve a la descendencia de Abraham. Dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Los ángeles no mueren. ¿Quiénes son los que mueren? Nosotros los hombres, porque no tenemos vida eterna, porque nuestro cuerpo es un cuerpo temporal, que es débil, que solamente cumple un tiempo, mientras que usted, el tiempo que de peregrinaje en este mundo es para que encuentre a Dios, si de alguna manera, aunque sea palpando, lo pueda hallar. Aunque sea palpando. No sé cuántos años Dios le permitirá verlo en este mundo, pero le digo una cosa, no importa si son 10 años, 20 años, 80 años, lo importante es que si encontró la justicia de Dios, si encontró al justo a quien Dios envió para salvar su alma. Porque por eso es que nosotros venimos predicando acerca de pecado, de justicia y de juicio, porque tenemos que entender primero el pecado original que causó la muerte, que Dios no le dijo que si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal es pecado, sino que ciertamente morirás. Entonces, cuando Cristo les está diciendo, voy a dejar un momentico, cuando Cristo les está diciendo que moriréis en vuestro pecado, si no creéis que yo soy, le está diciendo, ustedes van a morir estando muertos, porque yo vine a ser luz de vida, ¿cierto? Porque en el mismo capítulo, tan pronto liberó a la mujer de la ley, la hizo libre de la ley del pecado y de la muerte. Entonces dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces usted no puede dar testimonio de sí mismo. Dijo, no, pero el que me envió sí. A ver, ¿dónde está? Como no entendían que él es luz, no querían aceptar su nombre, sino que era Yeshua, no Yeshua, sino Yeshua. Entonces no podían creer que él era la luz de la vida como Dios. Por eso el evangelio comienza diciendo que en él estaba la luz y la luz era la vida, ¿sí? Porque debemos creer que es Yeshua, que es luz y vida. Yo soy la luz, y si ustedes no creen que yo soy, en vuestro pecado moriréis, porque yo voy al Padre a donde ustedes no pueden ir. Tengo libertad para entrar a pagar con mi muerte lo que ustedes no pueden hacer, porque la paga del pecado es la muerte.
Entonces durante todo el Antiguo Testamento enseñó que la paga del pecado es la muerte, pero no podían morir ellos, sino que moría un corderito. Entonces cuando dijo yo hoy me voy y no voy a volver y en vuestro pecado moriréis, ¿a dónde se irá este? ¿Será que se va a matar a sí mismo? Que dice que yo no voy. ¿Me llevan? Pero es que Cristo no está entregando su vida para redimirnos. Estamos hablando de pecado y de justicia, ¿cierto? De pecado por cuanto no creen en mí, tenemos que convencerlos a todos que Él sí es el Hijo de Dios, que Él es eterno, que si Dios es eterno, ¿el Hijo qué es? Eterno. ¿Y nosotros qué somos? No tenemos eternidad. Por eso la gente le tiene miedo a morir, porque no tiene certeza o seguridad de su vida eterna, sino que piensa, mi abuelita se fue para el cielo, pero ¿tiene vida? No sé. Volvemos nuevamente a Hebreos capítulo 2, que a causa del padecimiento, versículo nuevamente 9, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es decir, lo que le pasó en el huerto, para aplastar la cabeza de la serpiente, tiene que gustar la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. La desobediencia le causó la muerte a Cristo. La obediencia de Cristo al Padre hace que Él vaya y obedezca hasta la muerte, ¿sí? Nuestra desobediencia nos causó la muerte. Nuestra desobediencia le causará la muerte al que le aplastará la cabeza, porque yo le daré vida, ¿sí? Porque Él cuando venga será salvación de ustedes, será luz y vida para ustedes. Pero ellos no creían que Él era hijo del Eterno, porque pensaban que cómo va a ser usted eterno. Por eso al final dijo, antes que Abraham fuera yo soy. Entonces quisieron apedrearlo porque él mismo está confesando que yo soy Dios, soy el Hijo de Dios, y soy el Hijo de Dios, soy eterno. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo, uy, esto no te lo reveló sangre ni carne. O sea, ¿tú crees que yo soy eterno como Dios? Entonces, sobre esta confesión, los que tengan esa revelación del Padre, esa es la iglesia. Mi iglesia que levantaré será la que tiene la certeza de mi eternidad, porque soy hijo del Eterno. Cuando usted ve la palabra Jehová, no crea que ese es el nombre verdaderamente de Dios. No es Jehová, es un tetragrama que es Yud, Hei, Bab, Hei, que han querido para pasarlo al griego y para que nosotros podamos pronunciarlo, le pusieron letras, pero usted le pregunta a un judío que si usted cree en Jehová y se burla. En el Antiguo Testamento no aparece el nombre de Jehová. En los verdaderos evangelios no aparece el nombre de Jesús, sino Yeshua. Sino que le pondrían Jesús para recordar la forma como se burlaron de él, diciéndole Jesús. Pero su nombre es Yeshua, que Él es salvación, luz y vida para nosotros, sanidad. Entonces todos teníamos que creer en eso. Dice, hablando nuevamente de Hebreos capítulo 2, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, o sea, por Él, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellas. O sea, que fuera un Salvador perfecto. Para perfeccionar, lo que tenía que hacer, lo que hizo Juliana cuando va a hacer pasta. ¿Quiere pastas? Tiene que aprender a hacer pasta. ¿Me llevan? Saborear, hacerlo. Saborear, porque hace así, no, yo lo voy a hacer. Autor y consumador de la fe. Le convenía que la hiciera y supiera qué es saborear la muerte. ¿Me llevan? Porque si Cristo no saborea la muerte, no entendería nuestro miedo a la muerte o la paga del pecado de la muerte. Pero le convenía para que, si va a ser nuestro Salvador, se asimilara en todo a nosotros, el mismo morir, el mismo esperar, todo. Era mejor que fuera perfecto todo, para que llegara a ser sacerdote nuestro. Dice, para perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Cómo escribí hoy en el WhatsApp? Amados hermanos, hermanos amados. ¿Cómo les escribí en WhatsApp? Hermanos. Es la primera vez que solamente pongo hermanos. Porque dice que no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hay gente que se avergüenza de decir hermano Danilo, hermano fulano, hermano. Pero es que nosotros lo decimos por querer ser simplemente, sí, no, es que somos hermanos. Lo que pasa es que yo entiendo cuando digo hermanos amados, es porque
yo entiendo que son hermanos a quien Dios amó, ¿sí? O amados hermanos porque yo los amo como hermanos, ¿sí? Pero cuando les digo hermanos es porque no me avergüenzo de llamarlos hermanos, porque Cristo tampoco se avergonzó de llamarnos hermanos, porque esto era para llevar muchos hijos a la gloria, es decir, sacarlos de la luz, sacarlos, liberarlos, liberarlos, redimirlos y tomarlos para sí. Era una misión que solamente Cristo podía hacer, pero para eso necesitaba perfeccionarlo, porque una vez Cristo opera o hace todo eso, dijo: cuando haya levantado el Hijo del Hombre, entonces entenderán que yo soy. ¿Por qué? Porque solamente cuando lo levantaron y murió, entonces pasa lo que pasó cuando la serpiente que engañó cuando ellos engañaban y la serpiente los mordía, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, ¿sí? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, les hacía levantar la cara hacia el cielo. Entonces cuando Cristo muere, nos hace levantar la mirada hacia el cielo para entender que Dios cumplió de aplastar la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario. Entonces ya estamos hablando un poquitico de juicio, pero estamos hablando del pecado y la justicia. Entonces, para entender pecado y justicia, dice, y otra vez, versículo 13 del capítulo 2 de Hebreos: yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí y los hijos que Dios me dio. 12. Diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo para que en medio de la congregación lo alabara? ¿Saben lo que hizo? Él está muriendo en la cruz, ¿cierto? Y dijeron: no ponga eso allá, porque allá, en lo que dice, que muchas colocaron fue INRI, lo que decía ahí: este es Jesús Nazaret, rey de los judíos. Pero haciendo el acrónimo, lo que quería decir: el Eterno está con él. Y él dijo en capítulo 8: él está conmigo, no me ha desamparado, no me ha dejado, porque yo estoy siempre con él. Él siempre está conmigo porque yo hago lo que le agrada. Cuando levanten al Hijo del Hombre van a ver. Entonces cuando lo levantaron, vieron lo que escribieron y dice: oigan, en verdad el Eterno estaba con él. Los fariseos dijeron: no, quiten eso, que Dios no está con él. No querían aceptar que el Eterno estaba con él, porque estaba haciendo lo que a él le agrada. ¿Qué estaba haciendo? Aplastando la cabeza de la serpiente. Aquí lo está diciendo. Dice así, 13. Y otra vez: yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí los hijos que Dios me dio. Así que, para resumir, vamos a hacer un resumen. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Y qué? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sabe? Cuando usted presenta miedo de la muerte, usted está sirviéndole al diablo. Cuando usted le tiene miedo a la muerte, porque está diciendo que no tiene vida eterna. Pero cuando usted dice que es hijo de Dios, usted no niega su naturaleza divina como hijo de Dios, sino que usted dice: yo soy hijo de Dios, y si se me acaba la vida de la carne, pues ya encontré el camino, la verdad y la vida, y yo voy al Padre, mientras que ustedes no pueden. El diablo no puede, los ángeles no pueden. Los que no lo conocen, los que no lo aceptan, no pueden decir: yo voy al Padre. Aunque muchas personas de los que mueren dicen que se fue para el cielo, pero lloran porque no saben si está o no está. Y aunque fue el más malo y corrupto de todos, dicen: bueno, pero disfruta la vida. Entonces, ¿de qué se trata esto? Diga: experimentar. Como haga usted la masa de la pasta usted sola o solo. Hágala y cómala, que es tan diferente como es una pasta instantánea, que eso es como comerse la doctrina cuando va a alguna denominación y le da unas pastas insípidas y a usted le parecen regias. Cuando hace usted su propia pasta, va a decir: uy, yo no sabía que esto era tan rico, wow, ¿sí? Porque lo hizo usted mismo, así le queda feo. Entonces, cuando uno saborea la muerte, como Cristo, que saboreó la muerte por nosotros, ¿qué es lo que yo saboreo por la muerte de Cristo?
La vida eterna, la vida porque yo me sumerjo en el agua para unirme en su muerte, para participar de su resurrección. Cuando usted sale del agua y dice aleluya, estas pastas saben deliciosas. Ay, no, qué delicia, que me he hecho, tenía un hambre y una sed de la justicia de Dios. Yo cargaba tanto con el pecado, con todo de eso que todo el mundo me acusa y me molesta, y hasta el diablo parece una mosca en mi mente acusándome. ¿No le pasa a usted que dice esto? Mire, Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, o sea, la de Génesis, la que engañó, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Diga, no me voy a volver a dejar engañar. Dígalo en verdad. Si usted se deja engañar y le tiene miedo a la muerte, es que está siendo engañado. El diablo lo está engañando diciéndole que tenga miedo a la muerte. Entonces diga, no me voy a dejar engañar. No, Señor, ya no me engaña más. Yo tengo vida eterna. La carne, vuelvo y digo, está dispuesta para que en cualquier momento desaparezca. Tenía entre 80 y 125 años. Si fue antes, no pasa nada. Ay, que me dio una cosa, que me dio la otra. Pues no pasa nada. La pregunta es, ¿tienes vida eterna? ¿Eres hijo de Dios? ¿Sí? Porque hay uno que engaña al mundo entero. Y dice aquí, fue arrojado, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces hay más ángeles, no solamente él. Él tiene una corte de ángeles por todo el mundo, mirando cómo destruir la vida de fe de todo el mundo, separarlo del amor de Dios. El diablo opera separando. Diablo quiere decir el que separa. Satanás el que se opone y resiste a Dios. Por eso se llama serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. No separa y habla mal de Dios. Para que usted dude de Dios, le dice Satanás. Y para separarlo del amor de Dios, usted tiene que decirle diablo. ¿Me entiende? Pero es para engañar al mundo entero. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, o sea, Yeshua, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad del Señor Cristo, de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, porque nosotros estamos convencidos de juicio. Eso lo vamos a ver cuando estemos hablando de juicio, ¿sí? El que acusaba delante de nuestro Dios solamente de día, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y se toma 2 horas de descanso. A las 9 también tiene un descanso, a las 3 tiene otro descanso. O sea, el diablo trabaja solamente 8 horas, si bien le va por ahí 6. Aquí dice, él le pagan. No. Parece una mosca encima. Usted tira un pedazo de hueso para ver si no aparecen moscas. Todo el tiempo usted está encima, tiene que estar espantando. En la cabeza, en el corazón, no haya cómo estorbar. Usted tiene que luchar contra ese mentiroso, contra ese engañador que lo quiere asustar, porque él en este momento no tiene ya credenciales sobre la muerte. Cristo venció al que tenía el poder de la muerte. Ellos, dice, y ellos le han vencido por medio de ¿qué? Ellos le han vencido por medio de la sangre. La sangre es el testimonio de Dios. La fe en la sangre, Romanos capítulo 3, versículo 20. Vamos a poner un tico separado. Tengo ya 2 separaciones, Hebreos y Romanos y Juan. No tengo copialina aquí, sino que el Espíritu Santo me está enseñando de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Romanos capítulo 3, versículo 24, que dice que fue gratuitamente se abrió la muerte, ¿no? Siendo 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, que fue la prédica pasada, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso dice, ¿dónde está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? O sea, ¿porque usted cumple la ley? ¿Porque usted es bueno, justo y santo? No, porque usted tiene una nueva ley. Es la ley de la vida. Vive. Cristo le está diciendo, tú vives. Si tienes mi sangre, tú vives, punto. Y entonces, ay, Señor, gracias. Nadie te acusó nada, ni yo te voy a acusar. Solamente no peque más para que no tengas a mosca en la cabeza dándole vueltas. No haga más para que no lo estén acusando. Y si no, vuelven y me la traen aquí otra vez.
No peque más. O sea, no haga lo que estaba haciendo para que no tenga un acusador de día y de noche molestando, y hasta que usted no confiese su pecado, él no se va a apartar y parece una mosca que lo acusa, porque lo quiere separar de mi amor, porque quiere que usted se desvíe del camino para que no crea la verdad y no permanezca con vida. ¿Me está llevando? Por eso en Hebreos capítulo 2, versículo 4 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Diga, y me libera, para liberarme de todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sirviéndole a él. ¿Qué es servirle? Propagar el miedo. El miedo, solamente miedo. Mire, yo siento mucho si de pronto cuando comenzó esta década que hubo lo de las inyecciones y todo este cuento, que yo le está diciendo no se pongan eso, no se pongan, de pronto, yo no sé. Yo desde el principio sabía que hay un engaño y que es bueno, eso ha pasado. No volví a hablar de eso porque me dediqué a entender que es más fácil engañar que ser engañado. Sacar del engaño es muy difícil, pero la única forma que yo puedo hacer ahorita es, antes que una persona muera, pase lo que pase, convénzalo de pecado, de justicia y de juicio. No va a convencerlo si esto es bueno o es malo. Si uno averigua o no averigua, hay mucha información por internet acerca de eso. Pero esto sí no. Esto hay mucha gente que tiene miedo a la muerte y por eso se ponen lo que les obligan. Los presionan para que tomen decisiones que a ellos les convienen para despoblar el mundo. Pero no saben. Aunque yo entiendo eso, yo ya no quiero seguir hablando de eso, porque si no voy a tener más problemas y de pronto así que van a eliminar videos y no va a poder predicar la verdad, y voy a hacerlo hasta cuando el Señor me permita y hasta cuando de pronto dejen de molestar, ¿sí? Pero Apocalipsis está diciendo, y ellos la han vencido por medio de la sangre, porque la fe en la sangre, porque en la sangre está la vida. Entonces cuando usted dice que usted se va a morir, ¿usted qué dice? Yo tengo la sangre de Jesucristo, que es vida. Es mentiroso, yo tengo la vida, yo tengo la sangre de Jesús. Aleluya, yo tengo sangre. Tú no tienes sangre. Ese es un ángel perdido que no puede tener la sangre, porque Dios no sujetó a los ángeles para perdonarlos a ellos. Les da envidia que usted sea hijo de Dios. Les da envidia que usted le diga a Dios Padre. Les da envidia que usted se arrodille y que Él lo escuche. Le da envidia que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas para interceder por su merced de día y de noche. Les da envidia, les da celos. ¿Usted no ha escuchado la envidia? Que lo que al diablo le dio fue envidia. Que quiso ser semejante al Altísimo. Lo que quiere es que usted se le arrodille a Él y que le extienda los días. Hasta estaban pensando que por qué Jesucristo no le dijo a Pilatos que ayúdeme. Si usted me pide, yo le puedo ayudar. Bueno, entonces mande una legión de policías más bien en vez de una legión de ángeles. Pues sí, depende de lo que usted tenga fe, depende de hasta dónde llega su fe. Su fe llega a que de pronto el alcalde le ayude, o sea, Pilatos o Cristo. Entonces mi fe es que Él está vivo, Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y está diciéndome aquí que yo me voy y me buscaréis y en vuestro pecado moriréis a ellos porque están bajo la ley y no lo pueden. Decían entonces, ¿acaso se matará a sí mismo? Porque están diciendo, si va, no vuelve. Mire, voy a terminar esta predica diciéndoles algo. Cuando uno se va, hay formas de decir me voy. Si yo le digo a mi esposa, bueno, me voy, entonces ella dijera, ¿y no vuelves? No, estoy diciendo que voy a ir a mercar, ¿sí o no? O si no se asusta, me voy, no vuelvo. ¿Y qué es lo que le hice yo? Se agarraría mis pantalones ahí, no se vaya. Mire, se ríe hasta de burla. No, yo le voy a ir. No, en verdad. Hay otra forma de decir me voy. Entonces me voy, por ejemplo, a hacer una diligencia o las personas que mueren. Me voy y no lo vuelvo a ver. Y hay personas que despiden a los abuelos, a la gente que está muriendo y dice, vete, tranquilo, vete con el Señor, ve caminando, ya suéltate, sí, y vete con Él y vete con mi abuelita, te está esperando mi mamá. Entonces, bueno, me voy, ustedes ya no me queden aquí. ¿Sí? Hay una forma de decir me voy, pero la forma de Cristo de decir me voy, ¿sí? Entonces son varias formas, que eso es lo que vamos a ver en varias prédicas, porque la prédica, lo que el Espíritu Santo enseña es que dice de pecado por cuanto
de ver, dice que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, y que cuando Él venga, de justicia, por cuanto voy al Padre, ¿sí? Y no me veréis más. Sí, Juan capítulo 16. Entonces Él dice que me voy, ¿cierto? Él estaba diciendo me voy, ¿sí? Que es justicia de Dios. Escuche bien. El Espíritu Santo va a convencer de justicia, y para hablar de esa justicia, Cristo dijo me voy. ¿Me llevan? Y hay varias formas en las que Él dijo me voy. A uno les dijo me voy, pero volveré a ver, ¿cierto? Aquí les está diciendo me voy y no me van a ver más. 16:22 dice me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, ¿sí? A donde yo voy vosotros no podéis venir. Fue una forma de decir me voy a los que están bajo la ley, porque no quieren creer en su nombre. ¿Me llevan? Pero Cristo está diciendo que me voy al Padre, ¿sí? Voy al Padre y no me veréis más. Aquí ya estoy hablando de 8. Estoy hablando de 8 cuando dice me voy y en Juan 8:21, que es la predicación. Me voy y me buscaréis y en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Juan 8:21. Se matará a sí mismo que ya no va a volver, ¿sí? Entonces dijo vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestro pecado, porque Él es el enviado de Dios prometido desde Génesis para salvación y vida, como lo dijo cuando profetizó Zacarías y María, ¿sí? María entiende que pondrá enemistad entre ti y la mujer, la simiente tuya. María entiende, María entendió. Hágase conmigo conforme a tu palabra. María conecta con Génesis, pero también con Abraham, porque también menciona a Abraham, ¿sí o no? Y Zacarías también me recuerda a Abraham la promesa que Dios le dio. Luego dice versículo 26: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Luego les dijo en el versículo 28: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Estoy hablando lo que me enseña el Padre, y si el Padre me enseña, yo lo hago, y eso le agrada siempre a Él, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado. No dijo no me ha dejado, no me dejará nunca. No me ha dejado el Padre. ¿Cuándo lo dejó? Cuando murió. Cuando asumió el pecado, lo dejó. Por eso murió. Cristo no podía morir si el Padre no lo deja. No me ha dejado, hasta aquí no me ha dejado, pero cuando Él está muriendo dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque está cargando el precio del pecado para que su merced y yo seamos libres y saboree por nosotros la muerte, aunque no la merecía. Él saborea la muerte por gracia por nosotros, ¿sí? Pero no me ha dejado es porque le está obedeciendo hasta la muerte y muerte. Hasta la muerte, cuando muere, hasta la muerte y muerte, ahí lo deja para que luego cumpla la justicia de Dios, se haga justicia de Dios, y luego Dios le hace justicia y lo sienta como sumo sacerdote nuestro, a donde yo no puedo ir si no tengo conexión con el reino, ¿sí? Porque mi oración va al Padre por medio de Él. Sí, entonces dijo: pues vea, si ustedes permanecen en mi palabra, a los que creyeron en Él, dijo, a los que creyeron muchas cosas, dijo, ¿no? Dijo, y muchos, versículo 30, hablándole estas cosas, muchos creyeron en Él, o sea, en Yeshua. Entonces a los que habían creído en Él les dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de la ley del pecado y de la muerte. Ya no van a tener temor, van a ser discípulos míos, van a ser como yo, no le tengan miedo, ¿sí? Entonces el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué quiere decir? El que permanece muerto, el que no quiere creer en Él, permanece en pecado. Porque estamos enseñando de pecado, está diciendo: oiga, si usted no cree, va a permanecer en pecado, está haciendo pecado. Y el esclavo no queda para siempre. Pues el hijo sí va a quedar para siempre. El hijo es eterno, pero los esclavos no. Los esclavos
pailas, no quedan para siempre. Pero yo los voy a hacer hijos de Dios, yo los voy a hacer que yo voy a recibir el pago. Es que este amor tan grande de Cristo expresado en este capítulo, nosotros hemos leído tanto y hemos estudiado tanto, Juan, que cada vez estamos tratando de sumergirnos más en esta palabra para que la fuente de agua viva que sale por el Espíritu Santo entre a nosotros y sea el Espíritu del Padre quien defiende nuestra vida de fe. A eso estoy llegando. O usted habla o va a escuchar carreta, pastas instantáneas, o unas bien preparaditas que sean como son, que dice, uy, yo no sé. Cuando usted recibe la palabra, usted debe saber si esa palabra tiene la inspiración y la guía del Espíritu Santo, o le está hablando para la carne o le está hablando para su espíritu. Si le está hablando para su espíritu, tendrá vida eterna, porque Dios es eterno, Cristo es eterno y Él quiere que usted tenga vida eterna. Por eso dijo, yo soy el camino para ir al Padre. Yo soy el verdad que los puede llegar a ser hechos hijos de Dios siendo libres, y también soy la vida eterna para ustedes porque soy la luz. La luz quiere decir la revelación de Dios en su esplendor, para que usted cuando reciba la palabra reciba. Es como cuando un bombillo se le pone a usted por dentro. Ay, sí, yo lo había oído, pero yo no había entendido. Es decir, no había recibido fe. Es decir, no había recibido el testimonio de la verdad. Es decir, el Padre no había hablado a usted. Pero cuando el Padre Dios le habla a su espíritu y usted está atento, entonces el Padre, cuando le abre el corazón, si Cristo le abre su corazón para que usted entienda, es la luz de la vida. ¿Sí? Entonces dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente hijos de Dios. Así que si el Hijo puede hacer lo que sean libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ese es el problema. Vamos a terminar. Mi palabra no haya cabida. Mire, escuche muy bien lo que le voy a decir para terminar, y usted ore por esto. Nosotros sabemos que la fe es el don de Dios, ¿cierto? Que nosotros somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios. Es decir, que somos salvos por el testimonio que Dios nos ha dado, que quien llama en salvación, primero que todo lo salve a Él, y usted, yo lo senté a la diestra, a la majestad en las alturas, para que sea su Salvador, a quien usted acude cuando necesita socorro, ¿sí o no? Termina de leer Hebreos capítulo 2, que ya nos queda poco tiempo. Termina de leer Hebreos 2. Entonces, si nosotros tenemos fe, es porque Dios nos reveló algo, porque la palabra de Dios entró como una luz. Cuando usted entendió, quiere decir que usted recibió el testimonio de Dios, que el mismo Señor, al ver que Pedro habló como si alguien le hubiera puesto un rayo de luz para que dijera, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca, sobre este es el fundamento nuestro, que Dios el Padre nos revela acerca de su justicia, comenzando primero que todo con su propio Hijo, a quien le hizo justicia, y lo sentó a la diestra de la majestad en las alturas, para que usted, que tiene el temor de la muerte, lo vea a Él, y Él que fue semejante en todas nuestras persecuciones y nuestra debilidad, como Él ya es perfecto, entendiendo que es la muerte, porque haciéndose el Hijo del Hombre, obedeció hasta la muerte y muerte de la cruz, y el Padre lo abandonó. Usted no se siente abandonado, sino que usted tiene un Redentor, alguien que pagó, es decir, alguien que pagó el precio por usted, para que usted entienda ese amor, y cuando usted lo necesite, acude a esa salvación. No descuide al Salvador, no descuide una salvación tan grande, no se aleje de Él, búsquelo en oración, porque la fe viene por el oír, ¿cierto? Pero muchos no permitieron, no abrieron su corazón para recibir la palabra. Su corazón estaba duro y no entendían, era porque no podían recibir la palabra, porque las palabras de Cristo no caben no caben, tiene una mente de pollo. Y decirle que Jesús es el Hijo de Dios, o que la sangre y todo eso, no, ay, pastor, perdóneme, pero yo no entiendo. Ay, hable, yo no lo entiendo. Claro, porque tiene que ejercitarse en la oración y la lectura para que Dios el Padre pueda revelarle. Entre usted más le busque, usted más entienda, usted más se acerque, usted tiene más palabra, más revelación, más luz, más vida. Entonces el Espíritu Santo puede usarlo teniendo fe y confianza para servirle a Él, enseñando al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Que la sangre de Jesucristo prevalezca
por encima de su propio miedo, porque en la sangre de Cristo está la vida eterna. Yo tengo sangre de Cristo, es decir, yo tengo vida. No tengas miedo a la muerte. Si usted parte de este mundo, usted tiene que partir de este mundo lleno del gozo de la sangre de Cristo, que fue dejada en este mundo para testimonio, para que si el diablo la ataca a usted o lo ataca a usted con mentira, usted diga: no, Señor, el que se pierde es usted, porque no fue por usted que murió Cristo, fue por mí que me ama. No sea envidioso. Adiós, pues. ¿Sí o no? Y usted va para el cielo y Él se queda llorando ahí. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias porque tú nos das un gozo perfecto. Tú permitiste que tu gozo se cumpla en nuestro espíritu. Bendice a todos los hermanos para que tengan el gozo cumplido de la vida eterna, de una salvación tan grande, que se cumplió la voluntad tuya en cada uno de nosotros. Así que ayúdanos, por favor, para que nosotros podamos vencer este mundo, venciendo también al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera sobre los hijos de la desobediencia, que no pueden creer a tu nombre. Bendice, por favor, a todos los hermanos que entienden la oportunidad de su oración, porque tienen a la diestra la majestad en las alturas a un Salvador que es Cristo, que Él vive y que puede ser copartícipe de sus padecimientos y de sus aflicciones, porque lo entiende, porque Él fue perfecto, es sumo sacerdote perfecto, que nos entiende cualquier situación que nosotros tengamos. Él nos entiende y puede interceder ante el Padre por nuestra debilidad. Gracias por darnos este gozo y esta felicidad de saber que tú nos escuchas, que tus ojos nos ven, tus párpados nos examinan, que nosotros podemos tener fe y confianza para servir a nuestro Dios viviente, al Cristo vivo, a quien servimos para siempre. Amén. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que confían en el ministerio de Cristo como sumo sacerdote que intercede por nosotros, a quien Dios le hizo justicia para que nos entendiera a nosotros para siempre. Amén. Amén.